El dolor de las cervicales. Lo primero ¿qué es la cervical? ¿Dónde está la cervical? ¿Y por qué se produce este dolor? La columna cervical es una hilera, una pila de vértebras. A diferencia de la caja torácica, si nosotros hablamos de toda la columna, es cervical, la parte de arriba, Vale. dorsal, la parte media, y lumbar, la parte de abajo. Después tenemos el sacro, la pelvis abajo, y el occipital arriba. La columna dorsal, que son 12 vértebras, es una caja, porque se unen las costillas y el esternón. Entonces hacen la caja torácica, tiene mucha más resistencia. Vale. La columna cervical es una hilera, una vértebra arriba de la otra, y que tiene un coso gigante arriba, que es la cabeza, pesada, que hace mucha palanca. Entonces es muy propensa a las lesiones, y al mismo tiempo por dentro de la columna cervical transcurre la médula, la porción más ancha de la médula, por lo cual cualquier cuestión que ocurra en la columna cervical vamos a tener seguramente mucha información, más dolor. Y la columna cervical o el cuello es muy común tener sobre todo dolor porque transcurren las arterias que le llevan sangre al cerebro y también los nervios que descienden, también suben, ¿no? Pero es un cablerío, como le digo yo, muchos cables, muy importante. Entonces sí, si tenemos discopatías, problemas en los discos intervertebrales, artrosis, bueno, pinzamientos, contracturas. Las contracturas siempre son por una razón de una falta de movilidad. Es decir, si tenemos artrosis, por ejemplo, que es la deformación de las articulaciones, va a haber una contractura para sostener la columna cervical. O sea que las contracturas están siendo como parches que se está poniendo el cuerpo para sostener un mal mayor. 100%. Las contracturas musculares siempre son de protección, siempre son una respuesta de protección. ¿Y cómo se ve en el escáner una contractura? ¿Qué es? ¿Como una especie de nudo del Bueno, músculo? ¿Cómo? Sí, a veces se lo nombra nudo porque uno cuando pasa el dedo siente una pelotita. Sí, un bultito. Entonces dice, bueno, es un nudo. Pero cuando uno se imagina como las fibras musculares anudadas, no es así. Es una inflamación, es una contracción. Miren, volviendo al tema que decíamos antes, de que hace falta más energía para dormir que para estar despiertos, podríamos decir que hace falta la misma cantidad de energía para relajar un músculo que para contraerlo. Entonces, si no tenemos buena cantidad, por ejemplo, de magnesio, no vamos a poder controlar esto. Vamos a poder contracturar, vamos a poder contraer, pero no vamos a poder relajar, por lo cual contractura. Pero siempre atrás de un músculo contracturado está el problema. El músculo siempre, además de cumplir una función de movimiento, cumple funciones de protección, escudo, frente a lo que está por detrás. ¿Cuál es el problema? Generalmente, en lo que tiene que ver con columna cervical, tiene que ver con rectificación cervical. ¿Saben lo que es la rectificación cervical? ¿Mala postura? Bueno, la columna tiene que tener curvas para adelante y para atrás, lo que se llama lordosis y sifosis. Acá, en la columna cervical, tiene que ser una lordosis, que es decir, curvatura hacia adelante. La mayoría de la gente tiene rectificación o inversión, porque es muy común, ¿viste el latigazo cervical, el whiplash, cuando nos chocan de atrás en el auto o cuando nos dan un golpe de puño? No es tan común, pero a veces ocurre. O nos caemos para atrás y golpeamos la nuca. Esto rectifica la columna. Y los músculos tienen que contracturarse para sostener, porque ya no hay la flexibilidad que debería haber. Y por otro lado, cuando los discos intervertebrales, que son como unas almohadillas gelatinosas, se corren de lugar, comprimen la médula espinal o las raíces nerviosas. Esto nos da dolor en los hombros, en los brazos. Y acá también se contractura la zona. Los músculos cervicales son muchos y muy potentes. Entonces se contracturan para sostener, pero también al mismo tiempo va a generar más rigidez. Entonces empezamos a mirar con el cuerpo, ¿no? Cuando nos llaman, giramos con todo el cuerpo porque no podemos mover. ¿Y cómo se soluciona este dolor cervical? Lo primero hay que entender cuál es la causa subyacente. Es decir, cuál es el problema interno que está habiendo. Vale. A mí lo que más me gusta es hacer una resonancia, eventualmente una radiografía, pero ver por dentro qué es lo que está fallando y corregir de adentro hacia afuera. Ahora, Sergio, ¿qué pasaría si yo... Esto es algo que cuando yo lo hablé hace 7, 8 años, fue un boom. Me llamaron de todos lados, hemos ido a todos los programas en ese momento de televisión, porque tenés un dolor cervical y haces fisioterapia, osteopatía, kinesiología,
el aparatito, el otro aparatito, el láser, no se pasa el dolor. Me pongo, ya empezamos con los medicamentos, los fármacos, me pasa por un tiempo, me vuelve. ¿Qué pasaría si yo te dijera que un dolor cervical siempre, en el 100% de las oportunidades, tiene un componente mayor o menor de un problema en el hígado? En el hígado. En el hígado. Solucionando el problema del hígado, de repente el dolor de la cervical desaparece. Sí, pero también muchas veces con los tratamientos de la columna en sí cervical, necesitamos trabajar el hígado para que se termine de ir el dolor. Pues continuemos con esto. ¿Cómo podemos hacer un hígado de hierro? Bueno, podemos hacer la pregunta invertida. ¿Qué no hacer? Claro, ¿qué estamos haciendo para destruirlo? Claro. ¿Cómo podemos destruir un órgano que tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo? Si yo te corto un brazo, ¿te crece uno nuevo? No, eso no me va a crecer. El hígado sí. El hígado, si pierde, se regenera. A ver, yo entiendo que para cuidar el hígado no fumes, no bebas alcohol, no comas comida saturada, para no saturarle, ¿no? Si tiene que estar pobre trabajando hasta arriba de trabajo, no le pongas un problema tan grande que no pueda ni procesarlo, porque si no se va a bloquear el sistema. Esa es mi lógica, al menos. Y está perfecto. Eso a lo largo del tiempo, porque una vez podés comer. O sea, una vez te puedes intoxicar. Ahora, si estás todos los días y la excepción es comer bien, estamos mal. Exacto. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que, por ejemplo, el estrés también, sobre todo el estrés, destruye el hígado? Vale. Y él me decís, no, pero pará, me estás matando porque yo no puedo controlar el estrés que tengo. No tengo la capacidad porque trabajo, porque soy joven. Está bien, hacelo, pero te va a pasar la cuenta. Sí, porque hablábamos con expertos últimamente que nos comentaban acerca del nervio vago, que comentabas antes que era el que unía el sistema digestivo con el cerebro. Y claro, nos decían que precisamente había que estimularlo porque estamos constantemente en la alerta. Nuestro corazón late a la vez constantemente porque se piensa que estamos a punto de morir o porque estamos alerta de algo y no hay ningún peligro, porque no hay nada que vaya a pasar que nos va a matar. Sin embargo, estamos así por el trabajo, por todos los planes que tienes profesionales esta semana, por una conversación y claro, no estamos diseñados para estar con ese tipo de respuesta de estrés. Entonces, ¿piensas que el motivo para poder hacer un hígado de hierro es solucionar primero el problema del estrés? ¿Va todo a la vez? ¿Qué tiene más importancia en esta emisión? A mí me gustaría poner ranking, pero la realidad es que tengo miedo. Si yo te digo, por ejemplo, sí, tenés que solucionar primero el cortisol alto, ¿no? El cortisol es la hormona que nos da energía en situaciones de estrés. En exceso nos hace mal. Pero tenemos la capacidad de estar a lo mejor una semana, un mes, 2 meses con mucho estrés y un cortisol muy alto. Después tiene que bajar. Y yo tengo miedo de decirte, importante, o sea, en orden de importancia, sí pondría el estrés como principal factor a solucionar, a resolver, pero tengo miedo que diga, bueno, listo, entonces me quedo tranquilo en mi caso y como cualquier cosa. No, no es blanco o negro, es todo a la vez, pero importancia es estrés, movimiento, vale, porque también tenemos que poder gestionar esa energía de una manera saludable, y después también la alimentación y obviamente el descanso, el contacto con la naturaleza. No sabemos lo que es estar en una ciudad sin ver vegetación. No sabemos. El que se adaptó morirá antes o más enfermo. Los invito a que se imaginen un paisaje, una montaña con nieve, un ambiente fresco, estamos en la vegetación, estamos descalzos y pisamos la tierra, el pasto, tocamos los árboles. Ahora agarro a esa persona que está en la montaña y la traslado al medio de la ciudad de New York. En el medio del tránsito, las bocinas, el humo de los caños de escape, los edificios que tapan el sol, el celular que no para de sonar. ¿Cómo te sentís en un lugar y en otro? En uno estás relajado, estás disfrutando y en el otro estás como sobreestimulado. Uno es el que te corresponde, uno es el que te pertoca como especie. Sí, iba a decir eso, iba a decir que uno está a favor de la vida y el otro está en contra de la vida. El otro está a favor de la muerte. A favor de la muerte. Directamente. No es un ambiente, es como poner
un pez fuera del agua. O sea, que un hábito de incorporar, por ejemplo, de gente que vive en capitales como esta, Buenos Aires, sería ponerse en el calendario un día a la semana de salirse de ahí, de ir a la naturaleza. Hay empresas japonesas que llevan a sus empleados todos los domingos, obligatoriamente, a Un baño de naturaleza que le llaman ellos, ¿no? a un bosque, sí, un baño de naturaleza. Si no, no pueden pertenecer a la empresa.